Los creyentes de la iglesia de Corintio estaba compuesto principalmente por gentiles, o mayormente gentiles, aunque también había judíos y griegos. La iglesia estaba perdiendo su pureza porque tenía varios problemas de índole ético-moral. Esto se debía a que los creyentes de Corintio venían de un contexto idólatra y pagano. Ellos se convierten de esa ciudad, y en esa ciudad regularmente había idolatría y muchas prácticas que llevaban a la gente a adorar otros ídolos. Ellos vinieron de esas personas. Los creyentes de Corintios vinieron de estos, así es que ellos venían ya viciados con ciertas conductas de la ciudad, del contexto romano y del contexto griego. Recuerden que los griegos tenían muchos dioses míticos, pero también los romanos, los emperadores romanos eran considerados como dioses y tenían que ser adorados. Así es que la iglesia de Corinto viene de un contexto de mucha idolatría, pero también nos vamos a dar cuenta que en la iglesia de Corintio, de los cristianos que estaban convertidos, ya se supone que ya estaban convertidos, había fornicarios, había borrachos, había estafadores. O sea, la iglesia de Corintio, hermano, estaba compuesta por un grupo de personas que venía de un contexto o de un antecedente pues muy malo. Así es que cuando ellos se convierten al cristianismo, venían con muchas costumbres religiosas y paganas de idolatría. Y eso nos va a servir para ahorita entender algo. Vamos a la siguiente. Eso es como un contexto general. La Santa Cena o el estudio de la Santa Cena comienza en el capítulo 11 y comienza en el versículo 17 y acaba en el versículo 34. Es decir, que toda la idea de la Santa Cena no solamente implica del versículo 23 donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y se dan cuenta que ese es el versículo que siempre leo, pero realmente este estudio empieza en ese versículo. ¿Cómo sabemos que empieza en ese versículo? En el versículo 17, porque las mismas palabras nos dan una introducción de algo que va a comenzar. Y en el versículo 34, dice: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto indica que aquí va a cambiar otra idea. En la Biblia, hermanos, por eso nosotros hemos enseñado que de un pasaje no podemos hacer una doctrina, porque sacar un pasaje de su contexto nos va a llevar a enseñar de una manera equivocada. La Santa Cena o el tema de la Santa Cena viene incluido en todos estos versículos que son del 17 al 34. Como lo repito, regularmente cuando uno hace esta ordenanza en la iglesia, solamente una porción, pero realmente la porción abarca más versículos. Regularmente cuando nosotros predicamos algún pasaje, lo más indicado es nosotros explicar un poquito el contexto del pasaje para entender. Entonces, lo primero que estamos haciendo ahorita es determinando la amplitud del pasaje que vamos a estudiar. Empieza en el versículo 17 y acaba en el versículo 34. Amén. Eso se conoce, hermanos, en teología como idea exegética. La idea exegética es la porción donde viene un pensamiento, una idea, y cuando empieza el otro versículo, comienza otro tema, otra idea. Por eso la Biblia está dividida por subtemas. Sin embargo, esta división de subtemas no siempre es correcta, o sea, no siempre te divide un tema diferente. Por eso nosotros estamos estudiando. Si ustedes ven su Biblia, cuando dice en el versículo 17, ahí dice: abusos en la cena del Señor. ¿Ya vio ahí? Luego dice: institución en la cena del Señor. Y luego dice: tomando la cena indignamente. ¿Se dan cuenta que eso es un solo tema? Es un solo tema que está hablando de la cena del Señor. Y vamos a analizar un poco esos pasajes, esos versículos de manera general, para llegar a algo que quiero que aprendamos en esta noche. Entonces, ahí está de dónde a dónde abarca
la idea exegética, lo que vamos a aprender. Adelante, hijo. Primero vamos a ver que hay divisiones, o que había divisiones y abusos en la cena del Señor. Esto me lleva a mi primera división, que comienza del versículo 17 al versículo 22. Del versículo 17 al versículo 22, toda esa porción habla de la Santa Cena, pero en cada porción hay un tema a tratar del mismo tema. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esta porción del versículo 17 al versículo 22, vaya a su Biblia, yo la voy a leer y ponga atención a lo que voy a leer. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, hablando Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Ponga atención ahí, no es para eso, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Dense en cuenta que cuando Pablo comienza a hablar de este tema, está exhortando a la iglesia de Corintio y les dice, vamos a la siguiente, hijo. Son estos tres principales problemas. Se reunían para lo peor. Había disensiones. Disensión se refiere a la palabra herejía. Es decir, que había personas que en ese momento dentro de la iglesia traían enseñanzas equivocadas. La NBI lo dice así, que habían sido influenciados por enseñanzas equivocadas. Y dice también Pablo que no se reunían para la cena del Señor. Es decir, en ese tiempo se reunían en casas, y cuando se reunían en las casas, según a cumplir con esta ordenanza, ellos mostraban esta situación, y es la primera porción del 17 al 22, donde Pablo está corrigiendo algunos problemas. En el versículo 21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En el tiempo de la iglesia, donde nace la iglesia, quiero decirles que también dentro de la misma iglesia estaba dividida de alguna manera, o había diferentes clases sociales. Había gente rica y había gente pobre dentro de la iglesia. Y aquí Pablo está diciéndole que algunos tenían que comer y otros se quedaban con hambre. Quiere decir que cuando se reunían dentro de la iglesia había gente que tal vez tenía ciertas posiciones o estatus, pero también había gente pobre. De hecho, en Jerusalén había pobreza. No sé si sabía, en Jerusalén había pobreza. Entonces, esta es la primera exhortación que viene en el versículo 17 al 22. Vamos identificando qué está pasando en la iglesia de Corintio. Estos son hermanos. Pablo le escribe a gente que ya ha aceptado a Jesucristo, pero que viene todavía con prácticas de su vida pasada. Vamos. Fíjense lo que dice aquí: cada quien comía su propia cena y otros se embriagaban. Es decir, ellos se reunían para la Santa Cena y había unos que dentro de la Santa Cena se ponían a tomar y se embriagaban. Había unos que se quedaban con hambre, y aquí la palabra hambre es la palabra peinao, que no es peinado de este peinado, es la palabra griega peinao. Parece, se escucha como así, ¿no? Está peinado. Que dice, fíjense lo que dice: alguien hambriento con una necesidad muy intensa. Es decir, que dentro de las casas donde se reunían para celebrar la Santa Cena había gente que estaba hambrienta. Y dice Pablo también que ellos menospreciaban a la iglesia con su conducta. ¿Cuál era su conducta? Se embriagaban, había unos que comían más, había otros que se quedaban sin comer.
Dice que avergonzaban a los que no tienen para comer. La palabra avergonzar se trata más que una afrenta o falta de respeto. Dice ahí que significa que están degradando o humillando a los que no tienen nada. En otras palabras, dentro de la Santa Cena había gente con poder económico, había gente de dinero, y esta gente de dinero avergonzaba o humillaba a los que no tenían para comer por pobres prácticamente. Entonces, dentro de la iglesia, hermanos, de Corintio había gente pobre y había gente rica. Y eso es un patrón que es común en la iglesia. Recuerden que en Hechos había viudas pobres y había gente que se le tenía que repartir porque había pobreza. Había pobreza. Entonces, vamos viendo en estas dos diapositivas cuáles eran los problemas en los primeros versículos, que es del 17 al 22. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué está ocurriendo esto dentro, este desorden en la iglesia de Corintio? Sí, hijo. Había algo, hermanos, que se conoce como fiestas ágape, y en la Biblia lo menciona. Vamos a Judas capítulo 1 versículo 12. Las fiestas ágape era una costumbre que se practicaba en esos tiempos, fiestas ágape o fiestas del amor, donde consistían que cada miembro de la iglesia llevaba comida y compartía los alimentos. Ellos se reunían en casas para festejar las fiestas ágape. ¿Alguien que busque el versículo? Judas 1:12, para que lo leamos, que eso sí tiene una referencia bíblica. ¿Qué dice? Judas 1:12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles ofendidos sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estas son manchas en vuestros ágapes. Esta palabra que está diciendo en vuestros ágapes se refiere a las fiestas del amor o fiestas ágape. En los primeros 300 siglos de la iglesia, o en el contexto de la iglesia donde nace, estas fiestas o estas reuniones eran como costumbre entre los cristianos. Por eso muchas veces cuando se reunían para la Santa Cena había algunos que traían alimento, pero unos traían más que otros y unos no traían nada. Por eso Pablo les está diciendo, es que unos se reúnen y unos se quedan sin comer. Se dan cuenta de dónde viene este problema o de dónde viene esta situación cuando se reunían, porque era una costumbre que ellos tenían. Y aquí está la evidencia bíblica. Las fiestas ágape o las fiestas del amor, que ágape en griego se refiere a amor, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la aplicación de esta porción? No de todo lo que estamos viendo, de la porción del 17 al 22. Había una iglesia que seguía existiendo distinciones sociales de clase. Dice que una iglesia que es verdadera no debería de haber distinciones de clase. La iglesia auténtica es un cuerpo de hombres y mujeres unidos entre sí, porque cada uno de ellos está unido a Cristo. Cuando uno quiere guardar sus cosas para sí mismo y para su círculo íntimo, uno no ha empezado siquiera a ser cristiano. El verdadero cristiano no puede soportar tener demasiado cuando otros no tienen lo suficiente. Su mayor placer no está en reservarse celosamente sus privilegios, sino compartirlos. Este es un comentarista que hace alusión a esta parte, o esta primera porción bíblica, porque lo que había en esas reuniones era distinción social. Había un abuso de los que tenían más y había una carencia en unos que no tenían. Y dice este Barclay que una iglesia o dentro de la congregación no debe de existir estos privilegios. Es cierto que hay personas que tienen mayor estabilidad, eso es cierto. Es cierto también que hay personas de alguna manera más bendecidas, ya sea por su fuente de trabajo o porque tuvieron una profesión, eso también es cierto. Pero a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, todos somos iguales. No hay nadie que sea mejor que otro.
Sin embargo, Dios ha bendecido a personas con más recursos que otros. Lo que nos enseña esta porción es que aunque algunos sean más bendecidos que otros, nunca debe de haber ese sentirnos superior o abusar porque yo tengo más o porque yo tengo cierta posición. Pablo llama la atención a los corintios en estos primeros versículos del 17 al 22 y les dice: ¿acaso no tienen casas donde comer? ¿O menosprecian la iglesia de Dios? Es decir, sus actitudes estaban haciendo como si menospreciaran esa reunión, para lo cual era el motivo principal, que era festejar la Santa Cena. Si se dan cuenta, con estos primeros versículos podemos darnos cuenta que el propósito de la Santa Cena se había perdido. Ellos comían, ellos bebían, ellos se embriagaban y habían perdido el propósito principal para lo cual Jesús, instituye la Cena del Señor. Entonces, en este primer bloque tenemos estos problemas, estas correcciones, y posteriormente viene el Señor Jesucristo y va a instituir la Santa Cena. Por eso esta porción bíblica se divide en tres bloques, del 17 al 22, y vamos al otro. Si va teniendo sentido la explicación. Después vea su Biblia del 17 al 26. No, este es del 23, ¿no? Del 23 al 26, aquí me equivoqué, es del 23 al 26. Entonces, esta es como otra porción del mismo tema, que ahora va a hablar del Señor Jesucristo y de lo que representa la Santa Cena. Vamos a la siguiente. Y quiero hacer una pregunta: ¿qué representa el sacrificio de Jesús para usted? ¿Qué representa para usted, hermana Blanca, el sacrificio de Jesús? ¿Qué representa? ¿Qué representa para usted el sacrificio de Jesús? Vida eterna. ¿Para usted, hermana Nubia? Salvación. ¿Para ti, Rafa? Salvación. Vamos a lo siguiente. Estas son algunas características o condición espiritual de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y precisamente el sacrificio de Jesús viene a ser la parte medular o la columna sobre el cual se edifica nuestra fe, o sobre el cual nuestra fe está fundada. Pero es necesario saber que nosotros en Cristo tenemos una condición, y la Biblia es muy clara. Dice la Biblia que nosotros sin Cristo teníamos un corazón de piedra. Dice también que éramos constituidos enemigos de Dios. Dice también la Biblia que sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. También dice la Biblia que sin Cristo estábamos controlados por los deseos de la carne. También dice la Biblia que sin Cristo estábamos condenados a una eternidad sin Dios. La Biblia también enseña que sin Cristo estamos separados de la presencia de Dios y que estamos en tinieblas y que somos esclavos del pecado. Esto es lo que alguien sin Cristo es, y que nosotros sin Cristo éramos, porque ahora en Cristo ya no estamos en esa condición. Pero cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón, hermano, esta es su condición espiritual. Está muerto. Está vivo, pero está muerto. ¿Cuál es la condición en Cristo? Vamos a la siguiente. Ahora en Cristo hay un cambio, y esto emerge de la misma salvación que trajo el Señor Jesucristo. Hay un cambio de nuestra eternidad, nuestro destino, donde vamos a pasar la eternidad, cambió. Ahora somos llamados amigos de Dios, somos perdonados, somos adoptados. Hay una nueva naturaleza y una nueva posición en Cristo. Somos regenerados, somos reconciliados, somos justificados. Hay una conversión por medio de la fe a través del arrepentimiento, y somos redimidos. Vean qué cambio tan radical hay de una persona que no tiene a Cristo y de una persona que sí tiene a Cristo.
Por eso, nosotros ya somos bendecidos por estar simplemente en Cristo. Tal vez si no tuviéramos muchos recursos económicos o no tuviera ningún recurso económico, vea cuántas bendiciones espirituales ya tenemos en Cristo. Simplemente por aceptar a Cristo y estar en Cristo, de tener la salvación, eso y mucho más. Hay muchas más implicaciones que tienen que ver con la salvación. Y todo esto a través del sacrificio de la cruz. ¿Creen que es importante el sacrificio de la cruz? ¿Y qué tan importante es para nosotros? Porque para la iglesia de Corintio el sacrificio de la cruz dejó de ser relevante, y por eso cuando estaban en sus casas para festejar la Santa Cena, lo cual es un recordatorio de la muerte de Jesús, simplemente con sus acciones están menospreciando, están teniendo por poco lo que Jesús hizo y lo que la Santa Cena realmente representaba o representa, y lo que debe de representar para nosotros. Cuando nosotros festejamos o celebramos la Santa Cena, debemos recordar esto, debemos recordar quiénes éramos en Cristo, y debemos recordar todas las bendiciones que se nos han sido dadas por estar en Cristo. Celebrar la Santa Cena no solamente es comerte el pan que sabe rico, el jugo que a lo mejor ya tenía sed. Eso no es celebrar la Santa Cena, eso es menospreciar la Santa Cena, eso es tener en poco. Y cuando nos vemos a la luz de los corintios, tal vez no nadie se embriaga aquí, tal vez nadie trae de comer aquí, come mientras está la Santa Cena, pero ¿qué hay de aquellos que están chateando cuando está en la Santa Cena? ¿Qué hay de aquellos cuando están platicando de otras cosas que no son de Dios cuando está la Santa Cena? ¿Qué hay de aquellos que se bajan, que se salen? ¿Qué hay de aquellos que están pensando en Babilonia, están acá? ¿Qué hay de aquellos que están en otro mundo cuando estamos nosotros recordando el sacrificio de Jesús? No somos diferentes a los corintios, para nada. De hecho, considero que somos peores, porque en ese momento tal vez no había un entendimiento completo de la Escritura. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena con actitudes como esas, con irreverencias como esas, hermano, significa que hemos perdido el propósito para lo cual la Santa Cena fue instituida. Por eso es necesario recordar el sacrificio. No solamente es cantar una canción, no solamente es comer un pedazo de pan y jugo, es recordar. Y dice la Biblia que cuando hacemos eso, hacemos una memorial, un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Y eso es algo que lo debemos de hacer todos los días. Todos los días yo debo recordar de dónde Dios me sacó y dónde me tiene Dios ahora. Usted sin Cristo, ¿dónde estuviera ahorita? ¿Dónde estuviera? Unos en la calle, unos tomando, unos tal vez muertos. No sabemos. Vamos a lo siguiente. Este es el centro de nuestra fe, el sacrificio de Jesús. Pablo requiere dejar claro a los corintios que la cena del Señor no era cualquier festival como los que había en la ciudad de Corintio. Recuerden que había idolatría y había festivales, había celebraciones idólatras. Así es que los corintios, a ser gente convertida de la misma ciudad, obviamente venían con prácticas idólatras que se daban en el contexto cultural de la ciudad, ya sea por los griegos, ya sea por los romanos. Se daban ciertas prácticas. Dice, Pablo quiere llamar a sus conciencias y corazones de manera profunda y recordarles que él les había enseñado, pues el desorden era totalmente un acto de irreverencia a Dios, e incluso era un acto de deshonra al Señor Jesucristo. Pablo hace mención del nuevo pacto, que contrasta con el antiguo pacto, donde era necesario hacer sacrificios de animales por la expiación de pecado. Un pacto constantemente que fue roto por el pueblo de Dios a causa de la rebeldía y del pecado de Dios, que se contraponía contra un pacto y mejor. Hebreos 8:6 dice, donde el mismo Señor entregará su vida como el sacrificio perfecto y una vez para siempre. Pablo le recuerda a la iglesia de Corintios que en el antiguo pacto
ellos fallaron y ellos se rebelaron, su descendencia, y que en el antiguo pacto la gente moría. Por eso la Biblia dice que en el mismo Corintios se dice que hay un pasaje que se refiere a que la letra mata y que el espíritu vivifica. Eso no se refiere a que estudiar la Biblia te va a matar. Eso es un texto sacado de contexto que regularmente en muchas iglesias se enseña, y que cuando alguien va a estudiar la Biblia dice, la letra mata, dando a entender que estudiar es malo. Pero cuando habla en ese pasaje de que la letra mata, se estaba refiriendo a la ley de Moisés, a la Torá. Y ciertamente la gente moría porque no podía cumplir la ley, y por eso moría. Por eso dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Pero es un texto que regularmente se usa en muchas iglesias, donde se ocupa precisamente para decir a la gente, no estudie porque se te va a secar el cerebro si estudias la Biblia. Es totalmente contrario. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. Así es que la palabra no te puede producir muertes. Es totalmente antibíblico. Para aquellos que dicen, no, pues que la letra mata, no estudies. Es una herejía. Es una herejía grande, es una herejía que va en contra de la misma Biblia, porque la palabra no da muerte, la palabra da vida a los que estábamos muertos. Entonces Pablo hace una referencia entre contraste el antiguo pacto y el nuevo, hijo. Pablo le recuerda el sacrificio de Jesús como una exhortación, pero no algo agresivo, más bien tierna y al mismo tiempo poderosa. Les está diciendo a los corintios, Jesús entregó su vida por ustedes, fue quebrantado, sujeto a padecimiento, fue llevado como cordero al matadero, azotado, abatido y menospreciado por ustedes. ¿Por qué Pablo tiene que recordarles el sacrificio de Jesús a la iglesia de Corintio? Porque simplemente todas sus actitudes y sus irreverencias dentro de la iglesia, sus actitudes dentro de la iglesia, era simplemente una muestra de que ellos no habían entendido tal vez el sacrificio de la cruz. Ellos tal vez no habían entendido de dónde Dios los había sacado y cuál era su condición sin Cristo. Por eso, cuando uno no entiende algo, uno tiende a no valorar lo que alguien hace. Y eso nos lleva a irreverencias, eso nos lleva al menosprecio de lo que alguien hace. Si a un joven se le regala un celular que vale 5,000, pero no le costó nada, ni una sola gota de sudor, lo más posible es que si se le cae diga, bueno, pues ya ni modo, ¿no? A ver, me va a comprar otro mi papá. Y es un acto irreverente, es un acto que menosprecia el sacrificio y el trabajo que un padre se mató para comprar un celular. Los corintios en la Santa Cena habían llegado a ese punto. Para ellos la Santa Cena simplemente era vengan a comer, vamos a chupar, y unos allá tirados, unos con hambre, otros pobres, otros ricos. Ellos perdieron totalmente de vista y perdieron totalmente el norte, porque para ellos el sacrificio de Jesús no era nada. Su irreverencia demostraba que no era nada. Por eso Pablo los corrige, y por eso Pablo recuerda el sacrificio de Jesucristo. Vamos a la siguiente. Vamos al tercer bloque. Hablamos ahorita de lo que se instituye del 23 al 26 y vamos del 27 al 34. También aquí hay un detalle, pero véalo usted en su Biblia. Del 27 al 34, y quiero que lo voy a leer y quiero que usted lo siga en su Biblia, por favor. Dice Pablo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Qué tremendo! Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, en otras palabras, el que lo hace sin entender qué está haciendo, el que lo hace menospreciando el sacrificio, el que lo hace con actos de irreverencia, el que lo hace por hacerlo, el que lo hace por costumbre, el que lo hace porque le toca, sin discernir lo que está haciendo. Ay, me perdí aquí mi vista. Por tanto, pruébese con sí mismo y coma así el pan y bebe la copa, porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Hay un juicio para nosotros que hacemos esto de esta manera. Y fíjense que el resultado para los corintios por tomar esta ordenanza a la ligera, hubo consecuencias, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ya aprendimos en demonología que la palabra dormir no es dormir, que se durmió, es que muchos murieron por tomar la cena indignamente. Muchos se murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ahí está dando el orden, cómo debe ser la Santa Cena. Si alguno tuviera hambre, quédese en su casa para que coma, para que no reunás para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Les dice, ya no vengan con toda la comida que traen, espérense unos a otros. Y si alguno viene a comer, viene de glotón aquí, quédese en su casa y coma mejor en su casa, porque está viniendo a celebrar la Santa Cena. Vamos a profundizar un poquito más en esa parte. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué palabras tan fuertes está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? Lo que les está diciendo, tú que menosprecias la cena, tú que solamente la haces por hacerla, tú que cuando está la Santa Cena estás jugando, estás tirado en el piso, estás chateando, estás platicando con alguien, tú eres culpable de la sangre y de la sangre y del cuerpo del Señor Jesús. ¿Saben por qué Pablo llega a este punto? Porque había tanta irreverencia cuando celebraban la Santa Cena que Pablo los reprende fuertemente. Y vamos a ver el por qué y qué significa esto. ¿Qué significa tomar la cena indignamente? ¿Sí, hijo? Indignamente es una palabra griega que es un adverbio que hace una referencia a la manera en que se observa o se considera la ordenanza. Para los creyentes de Corintio habían llegado a ver la cena del Señor como algo que se tenía que hacer en la reunión, a tal grado que no entendían que esto demandaba suma reverencia, pues recordar el sacrificio de Jesús no es algo que se deba tomar a ligera. Su conducta demostraba que menospreciaban la ordenanza. Había hambre, había divisiones, había borrachos y había abuso por las posiciones tal vez económicas. Entonces, cuando Pablo se refiere que esto lo hacían indignamente, simplemente está diciendo que para ellos la Santa Cena no importaba nada. El sacrificio para ellos, el sacrificio de Jesús, no era algo que realmente los llevara a la conciencia, los llevara a la reflexión, pues en la Santa Cena tenían actos irreverentes. ¿Creen que nosotros cuando celebramos la Santa Cena haya personas que tengan esta irreverencia? Justo cuando estamos los ojos cerrados, Señor, gracias por ese sacrificio. ¿Cree que haya personas irreverentes? Que están jugando, que están platicando, que se están riendo, que están ahí chismoseando, que están en otra cosa menos en esto. Pues sí hay, sí hay. ¿Y sabe? Pablo dice, ustedes que tienen esa actitud son culpables de la sangre y del cuerpo del Señor Jesús. Qué tremendo, ¿eh? Qué palabras tan fuertes. No lo está diciendo que son de manera literal. Lo que él está haciendo es una reprensión muy dura, porque ellos habían caído en prácticas dentro de la Santa Cena tan irreverentes. De hecho, la Santa Cena tenía que ser un momento de suma reverencia, donde nuestros niños tienen que estar
lo más posible callados, donde tenemos que enseñar a las personas a tener reverencia, porque es un acto que nos recuerda el sacrificio, y recordar el sacrificio no es cualquier cosa, hermanos. Recuerde cómo era su vida sin Cristo, recuerde cómo estaba sin Cristo. Eso merece suma reverencia, eso merece respeto, eso merece honra al Rey. Eso es un acto que Él nos dio para hacerlo cada que lo celebramos, y es un acto que debe de tener debe profundizar en nuestro corazón, porque yo cuando me acuerdo que era sin Cristo, hermanos, no era nada, mi vida estaba rota. Y cuando recuerdo la Santa Cena, simplemente me toca cerrar mis ojos y darle gracias al Señor por el sacrificio que Él ha hecho, y tener reverencia y tener respeto, porque estoy recordando su muerte y su sacrificio. Por eso la Santa Cena no es algo que se deba de celebrar a la ligera, porque no solamente Pablo de alguna manera los reprende y les dice que la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo estaría sobre ellos. También dice la Biblia que hubo muertos, que hubo enfermos. ¿Por qué? Porque hubo una consecuencia por la irreverencia de la iglesia. Hay una consecuencia. No podemos pensar que Dios puede ser burlado. No podemos pensar que a lo mejor nadie se da cuenta, pero Dios lo está viendo. Dios conoce mi corazón y la intención de mi corazón. Dios sabe si soy irreverente. Dios sabe si solamente para mí se ha vuelto un acto religioso, que me como el pan y me dice, ya desayuné, qué rico, tenía hambre, tenía sed, pásenme el jugo ya, ¿no? Dios sabe con qué intención lo hacemos. Es recordar que Él fue molido. Isaías 53, que Él fue molido, machacado, golpeado por mí. Es recordar eso. Y honestamente, cuando uno recuerda eso, uno tiene que ser reverente, porque no estamos recordando el cumpleaños de alguien, estamos recordando el sacrificio de Cristo, el cual no solamente ha cambiado nuestras vidas, sino la de millones y millones de personas en todo el mundo. ¿Creen que debe hacerse con reverencia la Santa Cena? Pablo, hay una fuerte exhortación para los corintios. Pasa a la siguiente, hijo. Dice que serán culpados del cuerpo y la sangre. Esta palabra es muy fuerte y terrible. El hecho de tratar con tanta irreverencia la profanación del pan, que simboliza el cuerpo, y del vino, que simboliza su sangre, era inaceptable. Aquellos que menospreciaron el cuerpo y la sangre con tanta irreverencia no fueron muy diferentes a los mismos religiosos que llevaron a Jesús a la cruz. Ellos mostraron desprecio, se burlaron de Él, lo golpearon, fueron hostiles con el Hijo de Dios y acabaron llevándole a la cruz. Pablo los lleva a ese punto. Ustedes que se embriagan, que hay divisiones, que menosprecian el sacrificio, no son diferentes a los religiosos fariseos que llevaron a Jesús. Y esto es algo tremendo. Imagínense el Señor que nos mandara una carta. Él conoce nuestras vidas, diga, y ustedes que cuando está la Santa Cena están haciendo esto, y ustedes que menosprecian la casa de Dios, este es un lugar de reverencia donde nos reunimos, y ustedes que, yo creo que el Señor nos daría una buena zarandeada a todos, ¿no? Porque sabe, hermanos, hay algo que me doy cuenta que muchas veces no hay reverencia en la casa del Señor, no hay respeto. No estamos en nuestra casa. Aquí no vengo yo y hago lo que quiero. Estamos en la casa de Dios. Es un lugar donde nos reunimos y clamamos para que la presencia de Dios permanezca en este lugar y en nosotros. Pero lamentablemente en muchos lugares y en muchas iglesias ha caído en tanta irreverencia delante de la presencia de Dios, que algún día seremos confrontados y seremos reprendidos por el Señor por tanta irreverencia que se puede dar en una iglesia, en un lugar de reunión. Cuando hablo iglesia, hablo
un lugar donde nos reunimos. Sabemos que la iglesia somos nosotros, son las personas. Pero cuando hablo de un lugar que sea apartado, que sea preparado para adorar, alabar al Señor y escuchar la palabra, para venir y postrarnos ante Él, para venir y buscarle, estamos hablando que es un lugar consagrado, un lugar que se ha designado para cierto propósito en particular y no para venir a hacer lo que nosotros queramos, porque eso se llama irreverencia. Eso es una falta de respeto a la presencia de Dios y es algo que debemos cuidar, porque a la luz de la Escritura y del contexto del pasaje, muchos de la iglesia de Corintios murieron, otros fueron enfermos y hubo un juicio tremendo para ellos, culpados a tal grado de que ellos habían sido parte del sacrificio y de la sangre derramada en la cruz. ¡Qué tremendo! Vamos a la siguiente. Aunque el apóstol Pablo no hace un reclamo literal por este hecho, es decir, que ellos no estuvieron físicamente en el sacrificio, no estuvieron ahí, sí les dice que el tomar de manera irreverente, indigna y sin discernir los hacía culpables, porque es como si estuvieran si tuvieran ese mismo espíritu de la multitud que gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Pues es algo muy triste que los corintios vieran la cena como algo que no tuviera valor, algo indigno, algo por el cual el Hijo de Dios tuvo que dar su vida por la humanidad. Discernimiento significa entender, discernimiento significa ver entre la verdad y la mentira. Ellos no podían distinguir porque también venían con enseñanzas equivocadas. Así es que ellos no pudieron entender lo que el sacrificio implicaba. Por eso caían en esas prácticas. Y Pablo les dice: pruébense cada uno a sí mismo. Examínense de manera profunda cómo está delante de Dios. ¿Está en pecado? ¿Está en odio? ¿Está en murmuración? ¿Está en fornicación? ¿Está en chisme? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Vivimos en santidad? Cuando Pablo les dice pruébense a sí mismos, le está diciendo. Y por eso nosotros cuando celebramos la Santa Cena siempre decimos: hermanos, si hay algo que usted traiga en su vida, entréguelo al Señor el día de hoy. Pruébese a sí mismo cómo está tu vida delante de Dios. Porque si nosotros celebramos la Santa Cena y vengo de fornicar, vengo de mentir, vengo de murmurar, vengo de robar, vengo de hacer cosas que atentan contra la santidad de Dios, dice: examínate. Vienes con odio, vienes con rencor, vienes con lujuria, vienes con tantas cosas que nos vienen a nuestra vida. Dice: pruébense. Y esta palabra de pruébense a sí mismo es un imperativo. Un imperativo en la Biblia es una orden. Pruébate. Antes de tomar el pan y el jugo, pruébate. Antes de hacerlo, pruébate a ti mismo. Examina tu vida a la luz de la cruz. Examina tu vida a la luz del sacrificio. Porque no puedes celebrar la Santa Cena si vienes lleno de inmundicia. No lo podemos hacer. Por eso, antes de nosotros tomar el pan y el jugo, oramos y le pedimos al Señor: Señor, perdóname si te he fallado, perdóname si he mentido, perdóname si he pecado, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, antes de tomar los elementos, siempre debemos de reflexionar y pedirle perdón al Señor. Dice Pablo: pruébense a ustedes mismos. Porque no discernir lo que estás haciendo es pecado. Porque no entender que lo que estás haciendo recuerda la muerte de Jesús es pecado. Porque es menospreciar simplemente su muerte. Y vivieron consecuencias. Por eso la Santa Cena, hermanos, no es algo que deba de hacerse a la ligera. Fue algo instituido por el Señor Jesús. Pero es algo muy sumamente serio y reverente. Y tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y a la luz de su presencia. Cuando celebremos la próxima Santa Cena, antes de tomarlo, examinemos nuestras vidas
y pidamos entendimiento para que el acto que vamos a realizar sea consciente de lo que significa realmente y que no caigamos en lo que los corintios cayeron, en que menospreciaban el sacrificio, y Pablo tuvo que recordarles el sacrificio. Pablo tuvo que reprenderlos severamente, culpándolos de la muerte del Señor Jesús. Entonces, hermanos, la Santa Cena es una ordenanza que debe ser tomada con mucha reverencia, demasiada. Pasa a la siguiente, hijo. Preguntas. ¿Nos examinamos a nosotros mismos de manera profunda cuando comemos el pan y bebemos el jugo? ¿Discernimos cuando comemos el pan y bebemos el jugo? ¿O simplemente hemos caído en una religiosidad de hacer las cosas por hacerlas, sin entender realmente qué es lo que estamos haciendo? Porque caer en esa actitud es ser como la iglesia de Corintio. No somos diferentes, nos hemos vuelto religiosos, cumplimos una ordenanza sin saber el por qué la hacemos y sin saber la importancia y la reverencia que esta implica, que realmente hacer esto es recordar lo que el Señor Jesús hizo. Y no solamente lo debemos hacer en la Santa Cena. Yo creo firmemente que el Evangelio tiene que ser recordado en nuestras vidas todos los días, porque todos los días tenemos luchas para pecar, todos los días tenemos debilidades, tenemos afrentas. ¿Y cómo yo puedo permanecer ante esas debilidades, ante los deseos de mi carne, recordando lo que hizo Jesús por mí? Eso me va a dar fortaleza para decir, no voy a caer, no voy a ceder ante estos deseos, voy a ser reverente. El Evangelio es algo que tiene que ser recordado en nuestras vidas, no solamente en abril, cuando se recuerda el sacrificio de la cruz, porque este es otro evento que caemos en la misma situación. Predicamos las 7 palabras, la gente se acuerda de las palabras, recordamos en el momento que Jesús murió, pero después de eso volvemos a caer en la misma vida y hemos vuelto nosotros, porque no es el suceso, nosotros mismos nos hemos convertido en religiosos, sin darnos cuenta que a lo mejor no somos diferentes a los fariseos, que a lo mejor no somos diferentes a los católicos, porque ellos lo hacen por cumplir, por repetir. Y a veces nosotros como cristianos, al no tener un discernimiento de la palabra, hacemos lo mismo. Pues que vengan las 7 palabras, ya sé que va a gritar, ya sé que va a poner un video, ya sé que a lo mejor la gente va a chillar, pero la gente vuelve a sus vidas normales, y ese recordatorio de que se festeja en Semana Santa simplemente se ha vuelto algo que muchos cristianos es solamente una fecha más en el calendario, pero que no tiene una relevancia verdadera y profunda. Y caemos en lo mismo, en lo mismo. Yo cuando estaba haciendo este estudio, hermano, tengo un estudio sobre esto, que fue como de unas 100 hojas. Hice un estudio de todo el pasaje en griego, hice un estudio súper profundo, que se lo fue a compartir una vez en una iglesia. Yo cuando estaba haciendo el trabajo me pregunté, ¿y tú, Rubén, has sido irreverente? ¿Has sido como los corintios en algún momento? ¿No has respetado eso? Y yo mismo me contesté, yo creo que sí. En algún momento he tenido una irreverencia delante de ti, y más cuando era congregante, ¿no? No me importaba si el pastor estaba hablando ahí como allá y acá, y yo, pues no sé, a lo mejor estaba entretenido viendo un mensaje, llegó una notificación en el Face, me habló un joven y me puse a platicar, y mientras el pastor celebraba toda la Santa Cena, en algún momento lo hice, porque yo no entendía lo que realmente representa esto. Papi, siéntate ahí para que empieces a tocar el piano. ¿Cuál van a cantar, Auxiel? Ahora viene la parte final. Cómo yo, usted, cada uno
voy a responder a esta palabra, a esta enseñanza. Para mí la cena del Señor, ¿qué significa? La he tomado indignamente, no he valorado lo que realmente esto representa, porque esto no solamente es aprender conocimiento intelectual, esto no solamente se trata de que tengamos grandes mentes y corazones vacíos, esto se trata de lo que yo estoy aprendiendo, llevarlo a la práctica, llevarlo a la reverencia, llevarlo a la acción. No solamente enseñamos por enseñar y para que usted aprenda palabras en el original. Eso no es tan relevante. Lo más relevante es que usted entienda lo que la Santa Cena significa y que cuando posteriormente hagamos la Santa Cena, usted realmente examine su vida a la luz de la cruz y de la muerte del Señor Jesús, quien dio todo por nosotros y por cada uno de nosotros, quien entregó su vida de manera voluntaria y fue a la cruz y sufrió la peor de las muertes que en ese tiempo experimentaba una persona. Le rompieron sus piernas, clavaron una lanza en su costado, le dieron cachetadas, le pusieron una corona de espinos, fue golpeado a lo largo del camino que iba al Gólgota. Jesús sufrió un sufrimiento que no es comparable, no se compara, nadie lo va a entender, porque fue algo que solamente Él pudo soportar por amor de nosotros. Y cuando celebremos la Santa Cena, no lo haga a la ligera, hermano. Entienda lo que estamos haciendo. Entienda que eso implica recordar lo que Él hizo por mí. Y lo que Él hizo por mí y por ti, nadie lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres. Absolutamente nadie va a dar su vida por ti. Tal vez alguien que te ama mucho, pero no como el Señor Jesucristo, porque Él te ama como nadie te va a amar en la vida, como nadie te va a amar en la tierra. Recordar la Santa Cena significa decir: Señor, gracias, Señor, porque Tú perdonaste todos mis pecados y mi pasado, Señor. Es recordar su muerte, es recordar la cruz, es recordar su sufrimiento, pero también es recordar su victoria sobre la muerte. Es recordar que Él se levantó de la cruz, de la tumba. Es recordar que la muerte no lo pudo contener. Es recordar que Dios lo levantó de los muertos y que está vivo y que está aquí, que está en mi vida y que Él ha resucitado. Él resucitó y que Él está dispuesto para todo aquel que en Él crea y deposite su fe en Él y viva para la eternidad en su presencia. Amén. Cierre sus ojos, hermano, un momento y meditemos en esta enseñanza. Meditemos en lo que la cruz representa y significa, y en lo que este acto significa para nosotros. Aleluya, Señor, ayúdanos a valorar el sacrificio tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos si hemos sido irreverentes ante esta ordenanza, Señor. Aleluya, Jesús, te damos gracias. Te pido, Señor, que sigas por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Hoy te queremos solamente dar gracias, Señor. Yo te doy gracias por dar tu vida por mí, Señor. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Vamos a darle las gracias con